días para cada una. Gracias por estar aquí presentes, aceptando la invitación del Señor. Pues Jenicita intentó venir, pero igual tiene algo viral y por más que tomó medicamentos no logró sentirse bien, así que me llamó esta mañana y me dijo: Alex, no puedo dictar la clase. Pero bueno, aquí estamos para que el Señor nos dé la guía de esta clase de hoy, siguiendo la continuidad de la clase de ella el domingo pasado, porque ya con este tema Jenny cierra este tema tan bonito acerca de toda esta doctrina que ustedes han visto durante este mes. Así que vamos a orar para que sea el Señor. Espero que ustedes tengan sus hojas del domingo pasado. ¿Sí las tienen? Ok, perfecto. Y vamos a seguir el tema en el cual Jenny comenzó acerca de su tema y su propósito, ¿no? La Biblia, su tema y su propósito, que era lo que realmente Jenny estaba viendo. No alcanzó a terminar, pero vamos a terminarlo en el día de hoy. Y voy a explicarles cómo lo vamos a hacer. Pero antes vamos a orar para que sea el Señor que dirija este tiempo. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por el amor que nos das, por este tiempo, Señor, en el cual dependemos de ti. Eres tú, Señor, el que nos vas a enseñar en esta mañana. Eres tú el que vas a redarguir los corazones de cada una de nosotras. Eres tú el que vas a sellar con tu amor y tu misericordia y con tu sabiduría este estudio, la cual, Señor, debemos entender que la doctrina, que es la enseñanza tuya, que es la verdadera doctrina, que todo se encierra en el marco de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, de principio a fin. Gracias doy, Señor, por este tiempo, por estas damas aquí presentes, por sus vidas, sus necesidades, por la salud, Señor, de aquellas que no están presentes, de Ana Patricia, de Ángela, de Jenny. Señor, y si se me queda alguna por fuera, Padre mío, tú sabes. Leila, gracias, Leila, por aquellas damas, Señor, que están con tanta necesidad de salud, pero sabemos que tú les tocarás, tú les sanarás, tú les ayudarás, Señor, tú le edificarás y renovarás, Señor, su cuerpo. Gracias doy por las damas aquí presentes y, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, pidiéndolo en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridas damas, pregunta número 1. ¿En qué terminaron el domingo pasado? ¿Cuál fue el punto que terminaron? ¿Cómo? El 4, Jesucristo como Salvador. Lo terminaron. Y van a comenzar la historia del hombre en la Biblia. Ok, bueno. Entonces, vamos a un pincelazo y dice que la Biblia y su tema y su propósito. Entonces, recordemos que ¿quién es el centro de la palabra de Dios? Jesucristo mismo, desde un principio hasta el fin. Nuestro Señor Jesucristo es el supremo tema de la Biblia. Por eso cuando hablamos de doctrina y de sana doctrina, si no hablamos de Jesucristo, no es sana doctrina. ¿Por qué? Porque si ustedes leen Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, todo es Jesucristo, está ahí plasmado porque es un propósito perfecto del Señor. Vemos que ustedes vieron el punto número Jesucristo como el Salvador, ¿sí? Jesucristo como el Salvador. Mi pregunta es, ¿vivimos la vida victoriosa en Cristo? Vivimos en un mundo, ahora estamos escuchando más guerras. Termina una, comienza otra. Pero vemos como Jesucristo como ese Salvador, vemos como Cristo realmente tuvo un propósito desde el principio de la Biblia, cómo el Señor conocía nuestros corazones y cómo ya tenía un plan perfecto. Eso no fue que, la humanidad pecó y ahora ¿qué hago? ¿Será que mando a mi hijo? ¿Será que sí? No, ya estaba plenamente preparado por nuestro Padre Celestial, porque Él conoce nuestros corazones y Él conoce la necesidad tan importante de un Salvador. Vieron a Jesucristo como el supremo gobernante del mundo y vemos como Jesucristo en su preeminencia, en el que Jesucristo es el número 1, como Jesucristo es el gobernante del universo, como Jesucristo es el soberano Dios, como
importante de Jesucristo que es el propósito que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y acá no vamos a los versículos que sé que el domingo pasado se dieron muchos, no lo vamos a retomar, pero la idea es que ustedes en casa retomen cada uno de los versículos que nuestra maestra dejó porque son bastantes. El mundo revela su rebelión y Cristo tiene la esperanza de su venida. Hay mucho gobernante, mucho poder y toda la humanidad cree este sí va a ser, este sí va a cambiar, este nos va a ayudar. Y ponemos los ojos, y el mundo pone los ojos en el hombre, este es el gobernante. Estamos a expensas de unas elecciones, este va a ser, pero ninguno va a ser, porque tienen el corazón humano. El que va a ser es Jesucristo, cuando venga y reine. Bueno, vemos que también el pecado es juzgado y será juzgado en su momento. Acuérdese que el Señor vino primero en un pesebre, como Jesucristo vino como ese Salvador, pero vendrá como Rey. Y vemos que los tiempos se están acercando, mis amadas. Nos queda poco tiempo de hablar de un Cristo, de hablar de un Salvador. Y vemos que con su poder el Señor puede doblegar cualquier corazón, por más difícil que sea, y nosotros lo vivimos el viernes. Ya ayer Merceditas en el estudio, que fue muy lindo, que lamentablemente pocas vinieron, pero fue un tema muy muy lindo en el cual habló de Rahab, esta mujer en la cual fue transformada y ayudó, ¿sí?, a Josué, a los espías de Josué, y cómo ella fue liberada por su fe, ella y su familia. Pero aquí realmente vemos manifestado cómo el Señor doblega los corazones. Cada vez que hablamos a su esposo del Señor, ay, no me hablen, no quiero saber. O mi esposo, Mercedes nos invitaba a almorzar y empezaba mi esposito, él es muy intelectual, fue un hombre muy intelectual. Entonces siempre hablaba de la parte intelectual, de la historia, de la filosofía, y siempre mi esposito, ¡pum!, entraba con el Señor. Y cada vez que hablábamos del Señor, él... Entonces, bueno, Alvarito, vamos a orar. Bueno, y cada vez que oramos, yo miraba y él era. Entonces nosotros, wow, pero este corazón, ¿en qué momento? Y fue tan especial que el viernes fue el momento. Y yo lo miraba, y cuando Mercedes le dijo, Alvarito, ora, a la hora del almuerzo, y bueno, va a orar, si no cree en Dios, pero bueno, es la oportunidad. Y cuando nombra a Dios, que en su boquita no había salido la palabra, yo, Señor, estás preparando el terreno. Y nos fuimos y nos quedamos en la sala. En ese momento estaba también Yuraima, su esposito, y hubo como que yo me estaba despidiendo igual, porque todos nos estábamos despidiendo, cuando mi esposo, no, nos quedamos. Yo, sí, nos quedamos. Yo, bueno, nos quedamos. Entonces, cuando el Señor ya le tenía preparado, fue tan hermoso. Cuando entre Mercedes y él empezó, y yo le miraba, y de verdad, uno lo siente que de verdad él sentía la necesidad de un Cristo. Dijo, sí, yo lo quiero aceptar, claro que sí, hagamos la oración. Y cuando hicimos la oración, yo abrí los ojitos, yo, Señor, perdón, pero es que quiero saber, confirmar, porque siempre que oramos, él estaba con su mirada en otro lado vacío. Pero cuando lo vi, estaba con una concentración en la oración, que yo digo, Señor, wow. Él se dijo, yo soy ateo. Muchas de las veces que fuimos allá, y Señor, doblega cualquier corazón. Entonces vemos que el Señor mismo juzgará. Cristo es el juez supremo. Y el tercer punto que ustedes vieron, Jesucristo como el Verbo encarnado, se personifica la parte física de Dios, como con su Hijo precioso, y es el propio Dios. Y vemos también como la sabiduría, la santidad y el poder de Dios la tiene nuestro Salvador, como un Dios.
Y acá el propósito fundamental de Dios es revelarse a sí mismo a sus criaturas mediante Jesucristo. ¿Ustedes qué son hoy? ¿Criaturas o hijas de Dios? Amén. Todas somos hijas de Dios. Antes de conocerlo somos sus criaturas porque somos creación de Él. Pero al día de hoy somos hijas del Rey. Hermoso, ¿no? Cuarto punto donde ustedes quedaron, Jesucristo como Salvador. Entonces, como tenemos poco tiempo y hay que cerrar el tema, entonces, ustedes, vamos a ver Génesis 3:15, Génesis 3:15, y me van a ir ayudando a buscar Génesis 3:15. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Este es el protoevangelio, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado que ese protoevangelio es ya la anunciación de un Salvador? Es la anunciación de que Cristo iba a derrotar al enemigo, porque, mis amadas, Él está en este mundo y está en su tarea de estorbarnos todos los días. Pero el destino del enemigo ya está listo y dado, que es el lago de fuego, ¿verdad? Y es ahí, mis queridas damas, donde nosotros no debemos atemorizarnos, pero sí prepararnos, porque tenemos una guerra pactada. Mientras que estemos nosotros en este mundo, este príncipe de este mundo te va a estorbar todos los días. ¿Cómo? De una u otra manera. ¿Para qué? Para que tú te desanimes, para que tú dejes de hablar de la victoria que es un Salvador, que es Cristo Jesús. Y el enemigo está que se mueve. ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo la ven? Perdida. Estamos en los tiempos de Somorra y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Estamos en esos tiempos. Vemos como la juventud no tiene identificación propia, no tiene identidad propia, sino tiene que verse como los demás. Si se tatúa, yo me tatúo. Si se pone 8.000 aretes, yo me pongo 8.000 aretes. Si la persona se hace así, yo también me hago así. No hay una identidad. Y el enemigo está acabando realmente. Así que tenemos una tarea muy grande y a nosotros no puede arrebatarnos, porque ya estamos en las manos de nuestro Señor. El Señor dice que en su mano nadie podrá, ¿qué? Arrebatarnos. Pero sí nos va a estorbar. Mi pregunta es, ¿estamos preparadas para someternos al Señor, resistir al diablo y Él pueda huir? Está usando nuestros hogares, está dividiendo hogares, está dividiendo parejas, está desanimando jóvenes. Mi hijo Danielito llegó la semana, antepasada, como muy asustado en el sentido, dijo: mamá, casi veo un joven casi veo un suicidio. Un joven en la universidad se subió al edificio más grande, alto que tiene la universidad, porque mi hijo estudia en la Universidad Nacional. Y cuando yo sí veía a alguien ahí como en una esquina, como en algo, y vi correr, y hasta pasaban colchones y empezaba la gente a correr, me vi todo, y yo decía, me dio tanta tristeza y me susto, porque como un chico tan joven quiere quitarse de esa manera la vida. Le dije: hijo, esa es la fortaleza que tú tienes, porque la Universidad Nacional es una universidad muy difícil, muy pesada. Mi hijo ha sido un valiente, no porque sea mi hijo, pero ha sido un valiente. Le ha tocado, para no estar con los chicos al inicio, él intentó hacer su grupo,
Y él en su inocencia, hablando de material, y él en su inocencia, pues creó su grupo y él feliz que vamos a reunirnos, que entonces reunamos dinero y él pensó que era para el almuercito. Cuando llegaron fue con licor y él dio lo que tenía, pensando que era para su almuercito y cuando llegan con licor. ¿Qué le tocó a él? Madre, me quedé sin un solo peso, ayúdame y voy a coger un taxi, yo te lo pago. Claro, ¿qué pasó? Yo te cuento en la casa. Y así es. Y ahora que le ha tocado solo, le ha tocado solo con el Señor, que no está solo. Y les decía, mira, hay chicos que se cansan de la presión de la universidad, de esa situación tan difícil y ese ambiente tan pesado. Porque dice mamá, uno entra a la Universidad Nacional y tú lo primero que vas a oler es un marihuana. Droga, marihuana. Una cosa terrible, pero él se ha mantenido, se ha fortalecido y es ahí donde decía, cuando uno tiene la fortaleza de Cristo, uno puede batallar a este mundo. Solas, mis amadas, no podemos. No te apoyes en tu propia prudencia, porque no lo vamos a lograr. Bueno, sigamos. Vemos también cómo el Señor en su magnificencia, en su poder, Cristo aparece descrito como ese siervo de Jehová. Que echará sobre sí todos los pecados del mundo. Ustedes dirán por qué Alice no ha visto cada uno de estos versículos, porque si los vemos nos vamos a alcanzar. Yo voy a hacer como la parte como teórica y ustedes en su casa van a desarrollar esta parte práctica, ¿sí? Porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, porque siempre falta bastante temita. Así que lo que ustedes tienen en su hojita, donde dice punto 4, ¿quién es Jesucristo? Ya lo decimos, nuestro Salvador. ¿Quién es Jesucristo según Isaías? Y todo esto, ustedes en su casa muy tranquilamente lo van a poder desarrollar. Entonces, vemos acá cómo Cristo aparece escrito como ese siervo de Jehová, quien echará sobre sí todos los pecados ¿de quién? Del mundo. Del mundo. Veamos Isaías 53, 4 al 6. Si alguien lo tiene. Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Amén. ¿Hasta el 6? Hasta el 6, sí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo realmente es contundente de cómo un siervo de Dios sufrió por sus pecados. Mis queridas damas, nuestra salvación tuvo un precio. Y a veces se nos olvida que mi salvación tuvo un precio. Y como que lo veo, sí, perfecto, sí, Jesucristo murió en la cruz, pobrecito. Pero se nos olvida el sufrimiento realmente de esa cruz. Y que esa salvación tuvo un precio doloroso, y aquí en estos versículos nos lo dicen, que Él llevó nuestras enfermedades, que era el pecado. Sufrió porque por mis dolores y tus dolores, ¿sí? Que fue azotado, ¿por qué? Porque éramos muy buenas personas, no por nuestro pecado. Él fue herido y bueno, lo que más se acerca al sufrimiento de Cristo es la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Lo que se acerca, y fue dura esa película, fue muy dura. Yo la vi y uno queda,
dice que fue lo que más se acercó, pero lo que se acercó, porque este sufrimiento fue mucho más allá. La tortura romana no tiene descripción. Él cómo pudo aguantar humanamente, no hay hombre que pueda aguantar, pero había un propósito que él tenía que llegar a la cruz, en ese paso y en ese profundo dolor, para que la humanidad entienda que esa salvación, mis amadas, tiene un precio. ¿Tú le haces honor a esa salvación? ¿Le haces honor al Salvador? ¿Le haces honor a tu Señor? ¿Y cómo, Alice? ¿Cómo hago? Con tu vida, con tus testimonios, con que vean en ti la luz del Señor, con que tú puedas hablar hoy de salvación. Ayer los jóvenes fueron a hacer evangelismo y aquí estaban ensayando qué iban a hacer, y como yo los veía, yo, qué lindo, qué hermoso. Se requiere de valentía, porque ahorita la valentía es la que menos se tiene, porque qué miedo que dirán, y si de pronto, y qué hacen, y si, qué digo, y si me preguntan. Déjate usar del Espíritu Santo. Muy bien. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, más Jehová cargó con él todos los pecados. Bueno, mis queridas damas, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Vayamos a Hebreos 7, 25 al 27. Hebreos 7, 25 al 27. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por qué? Por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¡Qué bello! ¿Más sublime que los cielos? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer ¿qué? Primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mis amadas, este versículo es contundente porque el Señor no quiere sacrificios, porque el sacrificio ya lo hizo realmente Jesucristo. El Señor lo que quiere es que nosotros vivamos a Cristo. ¿Tú vives a Cristo en tu vida? ¿Tú piensas como Cristo? ¿Hablas como Cristo? ¿Piensas como Cristo? Y si tú dices, uy, como que a mí me falta, pues siéntate, evalúate y mire realmente que lo que tú haces honra el nombre del Señor y vives a Cristo realmente en tu vida. Uno de los propósitos centrales de Dios es el proveer la salvación mediante Jesucristo. Jesucristo es presentado de una forma suprema como el único Salvador, Veamos Hechos 4:12, por favor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Que podamos ser salvos. Muy bien, sigamos. Entonces, después de haber hecho la historia del hombre en la Biblia, y Jenicita les dejó un cuadro. Hay un cuadro en sus hojas, ¿verdad? Y aquí hay un recorrido, si ustedes ven cada uno de estos versículos, hay un recorrido acerca de la creación, vemos el protoevangelio, vemos el fracaso del hombre, vemos el camino al desierto,
bueno, aquí está, perdón, vemos la creación, vemos la tentación de Eva, vemos su proto-evangelio, ya la salvación, vemos el dolor. Aquí, cuando ustedes vean el punto 4, Génesis 6, 5 al 8, es profundo este versículo, porque cuando Dios dice, le dolió en su corazón haber creado al hombre, cuando vio la deformación y tuvo que enviar el diluvio. Cuando ustedes leen esas palabras, sienten el dolor de Dios. Yo hice mi creación y está perdida y le dolió. Vemos como el camino a Abraham, cómo él hizo caso a la voluntad de Dios, y luego vemos su nacimiento de Jesús, vemos el nuevo cielo y nueva tierra, y ahí vimos cómo este proceso de la historia del hombre, todo con un propósito. A pesar de que nosotros no merecemos, nos espera una vida eterna. Nos espera un tiempo glorioso. Nos espera un lugar donde no haya dolor, donde no hay tristeza, donde no hay lamento. Perdón, ¿y tú te lo mereces? Es la misericordia del Señor. Es su misericordia la que lleva al Señor a decir, bueno, ¿tú te la has ganado? No, pero ahí es donde tenemos que, wow, qué hermoso lo que nos espera. Pero ¿sabe qué, mis amadas? Yo cuando dice, si yo quiero irme a la eternidad, descansar, ya no quiero trabajar, como dice mi esposo, ya no vamos a pagar impuestos, ni levantarnos temprano, ni tener dolores, ni pagar la EPS, ni hacer filas para los medicamentos. Si yo quiero eso, y si no sabes qué yo quiero estar en la presencia del Señor para entregarle sus coronas que le corresponden a Él. Y mi pregunta es, ¿tú ya tienes tus coronas preparadas para entregarle a los pies de Cristo? Cuando Él realmente hizo todo por ti en la cruz. Cuando Él derramó su sangre preciosa en la cruz y entregó todo por tus pecados. Mi pregunta es, Él ya lo dio todo. ¿Tú tienes tus coronas listas para entregárselas a Él? Que cuando pases tú puedas entregárselas. ¿Las tienes? ¿Has hecho coronas? Ahí les dejo la inquietud. Bueno, mis damas, el propósito supremo de la Biblia. Perdón, antes de seguir, cuando ya vimos toda esa historia, el propósito de la creación del hombre es glorificar a Dios. El Señor se glorifica con tu vida y con mi vida. Todo lo que el Señor ha hecho tiene un plan y un propósito perfecto. Y algo muy importante que el propósito del hombre en la Biblia es como el cuerpo de Cristo se ocupa en especial mediante los hechos y las epístolas del procedimiento de Dios en la iglesia, como el Nuevo Testamento nos habla de esa iglesia, no de la estructura, sino de la iglesia que eres tú y que soy yo. Como el propósito de la creación es que tú vivas a Cristo en tu vida y glorifiques al Señor. El propósito de Dios culmina, el propósito de Dios como Padre culmina en la llegada de Jesucristo. Y Él vendrá, primeramente no tocará, pero vendrá como que, pues, como ladrón en la noche. No sabemos en qué momento. ¿Tu lámpara está encendida? ¿Cómo así? Si yo tengo una lamparita y toda la noche la tengo prendida. No hablo de esa lámpara. El Espíritu Santo realmente brilla en tu corazón, brilla en tu vida, o lo tienes apagado, o lo tienes entristecido. ¿Tú echas aceite a tu lámpara? Uy, no, porque es peligroso.
El aceite de la palabra de Dios. ¿La mantienes prendida todo el tiempo de tu vida? Porque no sabemos en qué momento el Señor, o una, reclama tu vida. Ay no, Alex, pero es que yo no, voy al médico, estoy súper sana y yo soy súper bien y estoy joven y... No sabemos. O la segunda, el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Estás preparada? Bueno, ahora sigamos el propósito supremo de la Biblia. Aquí, como ustedes tienen, también hay una tarea muy larga ahí en la cual ustedes van a desarrollar en sus casitas. Y el propósito supremo se revela en todos los que Dios ha hecho y hará desde el comienzo. Este propósito es la manifestación de la gloria de Dios. Este propósito es que los ángeles fueron creados para su gloria. El universo fue creado para su gloria. Dios realmente todo lo hace, todo plan es perfecto para honrar y glorificar su nombre. Dios es perfecto, mis queridas damas. Él merece toda la gloria, la honra y el honor. Dios no se está buscando a sí mismo con todo. Es que, bueno, es que Dios quiere buscarse a sí mismo porque Él creó todo. No, Él te busca a ti y a mí. Y que nosotros manifestemos esa gloria con tu vida. Miren, mis damas, nosotros no somos útiles para el Señor, sino que Él los usa por su misericordia. Él no nos necesita. Él puede hacerlo todo porque es Dios. Pero es que se manifiesta y se glorifica en ti y en mí. Él se gloria y se pone muy feliz cuando vemos que estamos dando fruto y mucho fruto. Él se pone feliz cuando todo lo que hacemos para Él, para glorificarlo, hacemos de corazón. Porque es que Él ve nuestro corazón, mis damas. Él no ve, es que cómo hace, y cómo sabe, y cómo estudia, y cómo no sé, cómo pasa el tiempo y cómo... Sí, pero si tu corazón realmente no está puesto en Él, de nada sirve. Es tu corazón. Bueno, sigamos. Cuando comprende el hombre que es hecho para su gloria, y cuando tú entiendas que tu existencia es para glorificar su nombre, vas a vivir más para Él. Vas a vivir más por Él. Así es que yo nací tal día, tal fecha, y eso fue casualidad, y como para que estoy en este mundo. No, estoy con un propósito perfecto para Él. Vamos al Salmo 19:1. Vamos al Salmo 19:1. Aquí hay unos versículos muy, muy lindos que de pronto quiero que si no alcanzamos a verlo, ya no alcanzamos a verlos, como les decía, es muy difícil haber seguido todo, pero el Salmo amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Exactamente. Entonces los cielos que cuentan, o sea, todas estas flores que vemos tan hermosas, es la gloria de Dios. Amén. Lo que respiramos es la gloria de Dios. Cuando vamos a un paseo, lo primero que a mí se me viene a la mente, Señor, qué perfección. Cuando veo un colibrí, que es el animal que más me encanta porque es algo tan, bueno, son todos lindos, pero el colibrí me encanta. Las mariposas, digo, es como un pincelito, tin, 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 en la creación perfecta de Dios. Muy bien, la salvación, mis amadas, es para la gloria de Dios. Y yo quiero que anoten en sus hojas estos versículos y como tarea lo van a ver en sus casas. La nación de Israel es para la gloria de Dios. Está ahorita Israel en otra vez en guerra, pero la escogida es la niña de sus ojos. Vean Isaías 43:7 y Jeremías 13:11.
Jeremías 13:11. La salvación es para la gloria de Dios. Romanos 8:23. Y aquí vamos a ver un versículo todas, dice, todos los servicios tienen que ser para la gloria de Dios. Veamos Mateo 5:16. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a qué? A vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos, en los cielos. Juan 15:8, ¿qué dice? Juan 15:8. A ver, las espadachines. Juan 15:8. ¿Qué lleváis qué? Mucho fruto, mucho fruto. Y todo lo que nosotros hacemos es para honrar y glorificar su nombre. Y veamos 2 Timoteo 3:16 y 17. Sí, 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Corregir, para instruir en justicia. ¿A qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. ¿Perfecto, Alex? ¿Perfecto? Sí. No hablamos de perfección física o perfección de que no cometamos pecado porque estamos en un cuerpo carnal en la cual la tentación va a ir constantemente mientras que estemos en este mundo. Pero cuando aquí habla la perfección para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado es en sabiduría. Para toda buena obra. Mi pregunta es, ¿tú qué tienes en la mano? ¿Tú qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? La palabra de Dios. Pónganle y disciernan la palabra de Dios, no la palabra humana, filosófica, sino la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener victoria en la vida? Aquí está. ¿Tú quieres respuestas? Aquí está. Pero Alice, ¿cómo? ¿Así pongo la manita así y así? No, la palabra de Dios realmente es lo que te va a llevar a vivir una vida victoriosa y que tú hagas y tengas mucho fruto. Muy bien. La pasión que tú debes tener, mis querida dama, la pasión que tú debes tener realmente es que tú puedas glorificar al Señor. Que realmente que cuando tú vayas a los negocios de tu Padre, como lo hizo Jesús en su adolescencia, es que tengo que estar en los negocios de mi Padre o estar yo. Es que realmente que todo lo que tú hagas agradece a Dios. Y a veces pensamos lo contrario. Bueno, tenemos esto y ¿qué le hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Será que les gustará esto? ¿Será que ofrecemos esto? ¿Será que damos el tinto con dulces en dulce? ¿Será que le echamos mucha fruta, no tanta fruta? ¿Será? Y a veces nos ponemos a pensar eso. Pero que realmente se nos olvida que tenemos que glorificar a ese Señor. Mi pregunta es, cuando hacemos algo, Señor, ¿te glorifica a ti? Pongo una muy sencilla ejemplo. Preparo un almuerzo. Ay, otra vez cocinar, como todos los días,
y bueno, ¿qué le va a gustar a mis hijos? No les gustan los frijoles, no les gusta no sé qué, ¿qué hago? Y te pones a pensar qué les gusta a tus hijos y a tu familia, cuando lo último que pienso yo, Señor, ¿cómo quieres que este almuerzo te glorifique a ti? ¿Lo pensamos? Nunca. Señor, ¿cómo quieres que este almuerzo te glorifique a ti? Ah, no, ¿cómo lo glorificas? Que lo hagas con amor, con felicidad. Yo voy a ser muy honesta contigo. Me dicen mis hijos y mi esposo que yo cocino rico, pero la cocina no es mi pasión. Como otra chef por aquí que tengo, chef, que le encanta, no. Pero yo, Señor, tengo que amarla, tengo que hacerlo, porque es para ti. Tiene que glorificarte a ti. Y a veces así muchas cosas que a veces, y pensamos, ¿será que sí? ¿Será que mis hijos? ¿Será? No, Señor, a ti como te glorifica. Bueno, mis queridas damas, quiero terminar con la conclusión que Jenicita puso aquí en sus hojas y dice, desde Génesis hasta Apocalipsis la Escritura revela un solo gran tema. ¿Quién? Jesucristo y el plan redentor de Dios y el propósito supremo en la manifestación de la gloria de Dios. Como dice Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Qué hermoso. Romanos 11:36. Grábenselo en su corazón, porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas. Que todo lo que hagamos día a día, lo más pequeño, lo más grande, sea para Él y por Él, para Él y por Él. A Él sea la gloria por los siglos. La Biblia ha puesto a Cristo como Cristo revela la gloria del Padre en Juan 11:14, y nosotros existimos para reflejar a esa gloria en nuestra vida diaria. Y termina con una pregunta: ¿cómo puedes glorificar a Dios esta semana? Mis amadas, sigan desarrollando esta tarea, esta hojita que la maestra les dejó. Desarróllenla, es una forma de glorificar al Señor. Que no lo hagan porque, ay, es que toca hacer la tarea y qué pereza. Bueno, el 7, ay no, en el 8, ay no, es que Jenicita pregunta mucho. 8 preguntas, qué pereza. Hice un montón de versículos y qué pereza. No, eso nos ayuda a prepararnos. Mis amadas, la preparación que nosotros tengamos no puede quedar en la cabeza. Tenemos que vivirla en el corazón. Y cuando yo estoy enamorada de mi Salvador, yo anhelo estar en los negocios de mi Padre. Yo anhelo, cada vez que esta iglesia se abra, anhelo estar en los negocios de mi Padre. Cada vez que el Zoom se abra para el tiempo de oración, anhelo estar en los negocios de mi Padre. Perdónenme, mis damas, pero cuando estemos en el cielo y el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste con tanto conocimiento? Perdónenme, ¿ustedes qué van a decir o qué vamos a decir? Anhelo estar en los negocios de mi Padre, es que ame cada vez que esta iglesia se abra. Hay iglesias, mis damas, que no tienen aviso y están llenas. ¿Cómo hacen? Porque tú animas, porque tú cuentas, porque tú das la gloria de Dios y mira, hay una iglesia en la cual tú puedes aprender de Jesucristo, de tu Salvador, de la palabra de Dios y la manera en que podemos nosotros glorificar el nombre del Señor. Estamos haciendo el plan de llamar a personas que no han vuelto, pero sabes que a mí me duele, porque cuando yo estoy enamorada del Señor no necesito que me llamen, pero cuando yo estoy enamorada, ¿alguien te obligó a que te casaras con tu esposo? Yo creo que en las épocas antiguas sí, pero yo creo que actualmente nadie te obliga a que te cases, porque tú estás enamorada y te nace, punto. Mi pregunta es, ¿estás enamorada de Cristo? No necesitas ser llamada, sino al contrario,
motivada porque abrí la iglesia. Ustedes, mi pregunta es, cuando está lloviendo, usted llama al jefe, jefe, es que está lloviendo, no voy a ir a trabajar. ¿No? ¿Y por qué con la iglesia pasa eso? Porque sientes el Señor que te da el trabajo, te da la salud y te da todo y, ay, no está lloviendo, no está haciendo mucho sol, no está en el primer lugar. Entonces, mi pregunta es, ¿estás glorificando el nombre del Señor? Ahí les dejo esa inquietud, vamos a terminar en oración y gracias por este tiempo. Señor Jesús, damos infinitamente gracias por el amor infinito que nos das, porque nos has permitido terminar este tema del propósito de la Biblia. Sabemos que el tema es Cristo y el propósito es llevar mucho fruto y que nosotros, que mi vida, que la vida de cada una de las damas glorifique tu nombre. Señor, en esta mañana queremos pedir perdón, porque si no te hemos glorificado de verdad, de corazón, perdón, Señor, y ayúdame a que cada día te glorifique con mi pensamiento, con mi hablar, con mi actuar, con todo mi ser. Gracias, Señor, por este tiempo, por estas damas, por este refrigerio, por el tiempo de alabanza y de predicación, que nos sigas hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mi dama. Gracias.